Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones en la cintura de esta semana, cuando ya llegamos al 20 de enero, ya 11 días y terminamos el primer mes del año 2016. Bueno, hemos estado abordando en Gente B un tema que le interesa a usted, no solamente en la ciudad, no solamente en el campo, en la zona rural, sino también dependiendo a qué actividad productiva usted se dedica: el comercio, los servicios, la industria, la maquila, el trabajo agropecuario. Y sobre este tema vamos a hablar de toda la discusión que se está dando alrededor de elevar el salario mínimo. Para ello nos acompaña esta noche dos diputados de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa. Tenemos al diputado Nelson Quintanilla, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Como no, mucho gusto. Buenas noches, María Teresa. Un saludo a toda la teleaudiencia de Gente B. Y es un gusto estar acá compartiendo este set con el colega Jaime y usted, por supuesto, y la gente que le da seguimiento día a día, programa tras programa, a esta televisión muy importante que surgió obviamente para llegar a otros sectores que antes no había ninguna posibilidad. Muy bien, también nos acompaña el diputado Jaime Sandoval, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, María Teresa, y también buenas noches a todo el pueblo salvadoreño que nos sintoniza en estos momentos. Nosotros con el compañero Nelson formamos parte de la Comisión de Trabajo y nos sentimos privilegiados de estar compartiendo con el pueblo salvadoreño estos temas muy importantes del acontecer nacional. Bueno, y agradecemos a quien tiene el cable claro y nos ve en Canal 75, que es el básico, o nos ve en el Canal 29, que es el avanzado, y también estamos en Tigo Digital como Canal 29, siempre en señal abierta como Canal 29 y en www.genteb.tv. También puede visitar nuestras redes sociales como Canal Gente B. Y bueno, este día se presentó a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia que respalda la propuesta del gobierno salvadoreño relativa al aumento salarial mínimo, o sea, del salario mínimo. Tenemos a continuación una nota que ha preparado Jacqueline Pérez. Los diputados del grupo parlamentario del FMLN pidieron al Pleno, mediante una pieza de correspondencia, emitir un recomendable para que el Consejo del Salario Mínimo autorice un incremento a $300 en la zona urbana y 250 en la zona rural, acompañando de esa forma la propuesta del órgano ejecutivo, que corresponde a los criterios técnicos en favor de los trabajadores. Realmente revisando las posibilidades reales del país, creemos que la propuesta más equilibrada y más adecuada para el momento que vivimos es precisamente la propuesta que ha hecho el gobierno. Los empresarios agremiados en ANEP se rehúsan a compartir sus ganancias con los trabajadores y prefieren invertir en otros países pagando salarios más altos que en El Salvador. Hay empresarios salvadoreños que están invirtiendo en Honduras, que están invirtiendo en Guatemala, que están invirtiendo en Nicaragua, y allá los salarios son mucho más altos y ellos invierten allá y no tienen ese problema. Es más un discurso que no es coherente con el espíritu nacionalista que debemos tener los salvadoreños y salvadoreñas de apoyar a nuestra clase trabajadora, a nuestra gente. El salario mínimo actual no cubre el costo de la canasta básica ampliada, que incluye salud, educación, transporte, vivienda, vestuario, entre otras necesidades, por lo que el FMLN insiste en que este debe ser ajustado a las necesidades y a la realidad de los trabajadores. Bueno, estamos con las personas que precisamente presentaron esta pieza de correspondencia. Quisiéramos que el diputado Nelson Quintanilla nos explique a la población en qué consiste esta pieza que se ha presentado hoy y el planteamiento que está haciendo el gobierno en términos de aumento de salario mínimo, ¿a cuántas personas estaría también beneficiando? Bien, nosotros esta mañana en la Asamblea Legislativa, como grupo parlamentario del FMLN, hemos presentado una iniciativa que, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al Código de Trabajo más otras disposiciones legales a nivel internacional, el convenio 131 de la OIT,
establece que debe de haber una especie de revisión, por lo menos cada 3 años, del salario mínimo. El Salvador en este momento tiene a nivel de ciudad un salario mínimo que ronda los $251 a nivel de la parte urbana. Y en el campo el promedio del salario mínimo es $118. Cuando uno hace esa revisión respecto de la canasta básica alimentaria, está rondando un poco más de los $200. Pero si esto se revisa en relación a la canasta básica ampliada, que implica educación, salud, vivienda, para mencionar rubros básicos, en realidad el salario mínimo se queda muy, pero muy por abajo de lo que la gente necesita para sobrevivir. Solo con la canasta básica ampliada estamos hablando de que se necesitaría un 125% más para llegar a ese nivel. Y entonces cuando uno revisa las diferentes propuestas que hay en este momento y que está revisando el Consejo Superior del Salario Mínimo, ya empezó el proceso de audiencias para escuchar a cada uno de los proponentes y después el Consejo deliberará cuál es la salida que más conviene a la clase trabajadora. Esperamos que en realidad tanto la empresa privada como los sectores laborales y sindicales representados en el Consejo Superior se pongan en el zapato de los trabajadores y las trabajadoras, porque de lo contrario, pues la oferta de ANET, porque igual ANET ha hecho una propuesta de 3%, que eso significa un promedio de $7 anuales, en los 3 años estaríamos hablando de $24 y un poquito más, no pasa de $25. Y si hacemos la referencia con lo que el déficit que hay para cubrir las necesidades básicas, en realidad el salario mínimo está muy por abajo. Vamos a hablar más adelante de cuáles son las propuestas que hace cada grupo. Yo quisiera que en este momento habláramos de la propuesta que hace el gobierno, que básicamente es de 2. Sí, claro. Entonces, hacía esa referencia para fundamentar la razón del por qué el grupo parlamentario del FMLN hace una propuesta que sea más o menos atinente y realista a las condiciones que vive el país. Creemos que la propuesta del gobierno de aumentar a $300 en la ciudad es una propuesta razonable, es una propuesta posible, y de aumentar a 250 en el campo, y dejar ya ese sentido clasista, estructuralista, de estratificación social, de poner a sectores diversos, pues, tanto en la ciudad como en el campo. Debiera de ser un solo salario mínimo a nivel de ciudad y un solo salario mínimo a nivel del campo. Ideal sería que tanto la ciudad y el campo sea uno solo, pero no lo podemos hacer de la noche a la mañana, es un proceso. Y entonces nosotros, atendiendo a esas propuestas, es que dijimos, nos parece que la propuesta del gobierno es la más razonable, y por eso nosotros, bajo la competencia que tiene la Asamblea Legislativa, lo que estamos proponiendo es un recomendable para que el Consejo Superior del Salario Mínimo pueda, después de escuchar a los distintos sectores y tener el recomendable que vamos a sacar en la Asamblea Legislativa, puedan deliberar y tomar un acuerdo de aumentar algo que no sea repartir migajas a la gente, sino repartirle un salario que más o menos vaya paliando en un proceso el costo de la vida, que reduzca la pobreza, que ayude a activar, más bien a dinamizar la economía nacional, para mencionar algunos aspectos. Entonces es en ese sentido, porque algunos nos han dicho, ¿y por qué no a 500? ¿Y por qué no a 600? El tema no es de deseos, sino de realidades concretas. Nosotros quisiéramos que fuera exactamente igual o un poquito más del precio de la canasta básica ampliada, pero la realidad del país no da para eso. Estamos hablando, a ver, diputado Sandoval, de más o menos cuánta gente podría estar beneficiada con este ajuste salarial y por qué el partido FMLN respalda esta propuesta del gobierno. ¿En qué basa este respaldo que están ustedes proponiendo? Bueno, el ajuste va a beneficiar, en este caso, a 61.047 personas, siendo un 37% de toda la población que gana menos
de $250 y $300 en el sector urbano, ¿verdad? Entonces, porque aquí se ha hecho un estudio en base a las propuestas, viendo las variables económicas y sociales de la realidad nacional. Esas variables económicas y sociales también son las que inciden en la canasta básica. Cuando estamos viendo que la canasta básica ahorita es de $203.45 para el sector urbano, y cuando tenemos una canasta básica para el sector campo de $148.25, podemos denotar que la canasta básica está arriba todavía del salario que se ha establecido para el área rural y urbano en diferentes tipos, porque el Código de Trabajo hace una clasificación. Podemos ver 9 tipos de salario: de industria, comercio, maquila. Inclusive, para poner un ejemplo, el de maquila tenemos 210.90. Si vemos una persona que cubre su canasta básica, en este momento, al cubrir la canasta básica, ¿cuánto le está sobrando? Al cubrirla, como $7 le están sobrando. Entonces, tiene que tomar transporte, la comida, más los gastos de casa, ¿no? Correcto. Entonces, además, no puede adquirir bienes y servicios. Y nosotros sabemos que si una persona adquiere bienes y servicios, también muestra un crecimiento en la economía. ¿Por qué? Porque el flujo económico se va movilizando a nivel nacional, y eso es muy bueno para la economía de nuestro país. Entonces, y no estancar, ¿verdad? Porque la población necesitamos que tengan una vivienda digna también, vivienda digna, una igualdad. Entonces, como le explicó el colega, nosotros lo que estamos respaldando al gobierno es eliminar esa equiparación clasista que había antes, donde antes hacíamos una clasificación. Inclusive al ver el Código de Trabajo podemos ver que todavía regula para el sector de algodón, recolección de azúcar, salarios diferentes. Entonces nosotros queremos ¿De qué año data esta forma de clasificación salarial? Bueno, la clasificación salarial viene teniendo sus orígenes cuando se promulgó el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, son clasificaciones anteriores que han sido en base a la reseña histórica y el avance del derecho laboral. Entonces, porque han sido sectores que se han venido regulando conforme ha ido avanzando el tiempo. Sabemos que hay, por ejemplo, el sector de maquila, que es un sector nuevo que no tiene mucho tiempo de haber surgido en materia laboral. Entonces, todos estos sectores son los que se busca proteger y buscarles la igualdad, porque al ver otros países nosotros podemos ver que tienen salarios mínimos más altos que nosotros. Entonces también no ha venido a afectar el país, sino que al contrario viene a aumentar. Inclusive nosotros desde el año 2009 que asumió el expresidente Mauricio Funes, la pobreza ha disminuido en nuestro país, y eso es muy importante, y ha disminuido, recalcarlo, con aumentos de salario, que es lo que manifiesta a veces el sector privado. Dice, si aumentamos un salario mínimo, hacemos ajustes, la pobreza no va a disminuir, y eso no es cierto. Se ha comprobado de que sí ha disminuido. Bueno, en este tema se dicen muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, está la idea de que si hay un aumento salarial, la canasta básica se va para arriba. Aquí tuvimos al economista César Villalona hace más de una semana, en donde él precisamente decía, si se sube el salario, entonces la gente va a tener más dinero para poder adquirir otros bienes y servicios. Usted hablaba de la propuesta de la empresa privada de ANEP de un 3% durante 3 años, pero hay otras propuestas. ¿Por qué mantiene esto, en este caso, la empresa privada ANEP de un 3%, que estaríamos hablando de muy por debajo de lo que incluso el gobierno está proponiendo? Lo cierto es que a la empresa privada siempre le ha caracterizado como 2 cosas básicas en relación a los trabajadores y las trabajadoras. Uno, que se aprovecha del trabajo de ellos y ellas para aumentar sus ganancias. Eso implica que para lograr ese propósito tiene que pagar salarios bajos. Es decir, no le interesa que el trabajador tenga salarios dignos, que tenga salarios que alcance para cubrir sus necesidades básicas. Ese no es el problema del empleador o el empresario. Su problema es de qué manera va a obtener mayores ganancias, y para eso
hay que explotar o superexplotar la mano de obra que se tiene, independientemente si es calificada o no, porque de esa forma es que ellos obtienen sus ganancias, aumentan sus capitales y por supuesto su riqueza sube de manera constante. Contrario a lo que sucede con el trabajador, que como dice el dicho popular, va coyol quebrado, coyol comido, y muchas veces antes de que llegue la fecha de pago, el trabajador ya está endeudado, ya debe en la tienda, ya debe al vecino, ya debe al compañero de trabajo, la compañera de trabajo, es decir, hay tantas maneras, o la tarjeta la tiene metida hasta el fondo, y entonces cuando él le pagan, ya prácticamente lo único que hace es repartir y todavía se queda preguntando que todavía le falta pagar esto o lo otro. Entonces es por esa razón que es de justicia hacer un aumento al salario mínimo que no implique hacer reparto de migajas como lo hace la empresa privada. La empresa privada, al igual que la Unión MIPYMES de El Salvador, tienen una propuesta de aumentar el 3% en el 2016, 3% en el 2017 y 3% en el 2018. Eso implica, incluso hoy estamos retrocediendo porque en el periodo anterior se aumentó el 4%, en el 2013, en el 2014 y en el 2015. Era el 12% al final de los 3 años. En este caso, ahora proponen menos, 3% por año, lo que significa un total del 9%. Al final, cuando en términos enteros se revisa el dato, resulta que en los 3 años no va a subir ni $25. Eso implica que, y por otro lado, si hacemos una relación con el costo de la vida, pues sabemos que año a año los precios de los productos de la canasta básica, independientemente de nuestra voluntad, los precios tienden a subir. Entonces, si no hay un aumento al salario mínimo del trabajador y trabajadora, su capacidad de compra, su poder adquisitivo se va a mantener estancado o disminuido en el mejor de los casos, entonces, o en el peor de los casos. Por esa razón es que consideramos importante que la propuesta del gobierno es como la que está en un nivel intermedio, porque hay otras propuestas. Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Seguridad Privada, ellos están proponiendo subir el salario mínimo a 350. La verdad es que este es uno de los sectores que está peor pagado. Tienen un salario aproximadamente de $150, sí. Y la peligrosidad con la que vivimos ahora, el riesgo que corre esta gente, en realidad es todavía más complicado. Entonces, creemos que es de justicia y ojalá la propuesta de este sindicato fuera muy tomada en cuenta. Ya llegar a $300 de 150 que les pagan hoy, ya estarían subiendo para ese sector el 100% de su salario actual. Entonces, nos parece que así como esas también hay otras. Está la del sector obrero de Compas, la CSTS, FEACIES, UNEP, FECITRAS-CEP, que son organizaciones sociales que están planteando un aumento de $407 a nivel urbano y de 298 a nivel del campo. Es una propuesta que cualquiera que la revise a la luz de las condiciones de vida de nuestro pueblo, es una propuesta justa, pero probablemente de acuerdo a las condiciones reales de la economía nacional, pues entonces quizás la empresa privada tendría algún nivel de razón para decir el aumento es muy alto. Por eso es que creemos que nivelar a 250 en el campo y a 300 en la ciudad es un poco razonable, porque luego vendrá otro periodo, 2018-2021, donde hay que pensar en otro aumento y ojalá ahí ya pudiéramos llegar a los 400 a nivel de ciudad y a los 300 a nivel del campo, y poco a poco nos vamos acercando, teniendo presente que en algún momento los precios de los productos de la canasta básica no vayan subiendo de manera permanente. Aquí tienen que tomarse en cuenta también varias variables, ¿verdad? Que tiene que ver con que no se aumente el precio de los productos, pero que también tiene que ver con cómo se invierte en el país, tiene que ver con la productividad, pero estamos hablando, diputado Sandoval, de 11 propuestas. ¿Cómo, en este caso, la propuesta gubernamental concilió, no concilió, trató de equilibrar, de equiparar estas
11 propuestas para poder decirle a la población, a ver, el gobierno está proponiendo 300 en la ciudad, 250 en la zona rural, y cuáles son los sectores, o más bien en términos de parámetros que vio el gobierno para hacer estos ajustes, cuáles fueron los parámetros tomados en cuenta. Bueno, de las 11 propuestas que han habido, hay quienes, como hemos dicho, han llegado a solicitar, ¿verdad?, $500 para el sector urbano, hasta 400 igual para el sector rural, diversas propuestas. Entonces, el gobierno ha sido realista también, ha visto las condiciones de vida de los salvadoreños, también el aspecto comercial, la economía de nuestro país también, en qué términos, cómo está funcionando, ¿verdad? Hay que ver gasto de transporte, gasto de educación, han hecho un estudio técnico, y es en base a eso también que han realizado una propuesta digna hacia la gente, ¿verdad?, hacia los trabajadores. ¿Por qué? Porque no puede venir a ofrecer algo que no va a estar también al alcance del sector empresarial, entonces, y que está fuera de la realidad o el contexto de todos los salvadoreños. En este caso, la propuesta de $250 para el sector rural y $300 para el sector urbano. Y han hecho estudios económicos en base, les dije, variables que el gobierno las ha tomado muy en cuenta en base a la canasta básica también, y el aumento que ha tenido la canasta básica en nuestro país, y explicar también al pueblo salvadoreño el retroceso que quiere dar la empresa privada con un 3% de aumento, cuando 2013, 2014 y 2002 hemos venido aumentando a un 4%, le estamos bajando a un 1%, y lo hemos dicho, al hacer énfasis, si por ejemplo ahorita estuviéramos en el año 2018, según la propuesta de la ANET, el salario en el área urbana sería de $275. 2018. 2018, esa sería la propuesta. En el sector rural hablamos de $129. Entonces, ni la propuesta que hacemos como gobierno, ¿verdad?, en este caso, ni la que es la que estamos apoyando como grupo parlamentario del FMLN, acorde a la realidad. Entonces, $25 menos todavía, si nos ponemos en el año 2018. Entonces, acá es una propuesta seria, ¿verdad?, que le estamos haciendo al pueblo salvadoreño, a la clase trabajadora, que dignamente, ¿verdad?, se gana el pan de cada día. Entonces, ¿a quién hay que dignificarle ese trabajo? Además, estamos compensándole el alza en el costo de la vida, ¿verdad?, porque va a tener para pagar su canasta básica, además comprar bienes y servicios y tener un salario justo. Entonces, eso ha sido lo importante del gobierno, y saber negociar. Ahora, esperamos que el Consejo Nacional del Salario Mínimo tome la decisión acertada para todos los trabajadores de nuestro país, que no vayan a prevalecer aquí los intereses de la empresa privada, ¿verdad? Porque hay veces los representantes de la clase trabajadora se olvida que representan en ese momento a la clase trabajadora, sino que llegan a representar a otros sectores, ¿verdad?, que son los que están vulnerando los derechos de los trabajadores. Entonces, aquí nosotros somos enfáticos en decir, la propuesta del gobierno es una propuesta seria y justa, y realizada en base a estudios económicos y variables también sociales. Bueno, vamos a hacer el primer corte, y al volver queremos profundizar un poco en cuál es esta posición, o más bien el trabajo tripartita en el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo, cómo se ponen de acuerdo, qué tendría que pasar para que puedan aceptar una propuesta como la que está planteando el gobierno. Esto será al regresar, no nos cambien. Seguramente las personas que nos sintonizan y tienen como pago un salario mínimo saben que es complicado pagar facturas de toda naturaleza, de bienes, de servicios, de transporte, de alimentación, no digamos de salud, no digamos de vestido y de otras, educación, por ejemplo, ¿verdad?
y que muchas veces la familia pues tiene que trabajar uno, otro, los hijos para contribuir. Yo quisiera que habláramos precisamente quisiera también hacer una comparación de cómo están los salarios en el área centroamericana, porque aquí se nos ha venido a decir que El Salvador es de los más bajos del área de Centroamérica, los salarios mínimos más bajos, y además cómo poder comprometerse con la población a tener un salario que cubra por lo menos la canasta básica, que estamos en la mínima, un poquito más de $200, y ya si hablamos de ampliada, quizás los 400. Empezamos con usted. Cómo no, en realidad a nivel de Centroamérica nosotros somos el país que tiene los salarios mínimos más bajos. Por ejemplo, a nivel del campo, en Costa Rica el salario mínimo es de $315. En Guatemala es de $344. En Honduras es de 288.8. En Nicaragua es de 118.25 y en El Salvador es de 118.20. Estamos un poco cerquita con Nicaragua en el campo. En la ciudad la cosa cambia. Siempre Costa Rica tiene la mejor, tabla salarial mínima a favor de los trabajadores y las trabajadoras. A nivel de la ciudad, Costa Rica paga $490. Guatemala 344, en Guatemala es igual en el campo como en la ciudad. En Honduras, curiosamente, un país vecino, hermano, muy cercano, tiene 406 a nivel de la ciudad. Nicaragua en esta parte sí está por debajo de nosotros, tiene $216, en tanto nosotros con el aumento que se hizo en el gobierno del presidente Funes, entre el 2013 y el 2015, lo llevamos hasta $251. Esa es la realidad a nivel centroamericano. Y cuando uno revisa dónde está invirtiendo Simán, los Poma, por decir algunos, los dueños de Pollo Campero, están invirtiendo en Guatemala, están invirtiendo en Honduras, están invirtiendo en Costa Rica. Allá vamos a encontrar los grandes centros comerciales, los Walmart y todos esos establecimientos en los que hay grandes cantidades de productos que se ponen a disposición de la población y de las cuales obviamente se tienen grandes ganancias. Ellos ahí están invirtiendo y están pagando justamente estos salarios que están por arriba de los nuestros. Entonces uno se pregunta cómo es posible que un salvadoreño empresario que dice querer nuestro país, invierte más en otro país y no en el nuestro, y no en nuestra gente. ¿Por qué no tomar ejemplos de estos países? Se llama nacionalista, además. Y de verdad que ese nacionalismo del cual a veces se pegan tantos golpes de pecho, que no solo sea eso, golpes de pecho, sino que lo llevemos a la realidad, que en la medida que nosotros invirtamos en nuestra gente, que mejoremos su poder adquisitivo, mejorando el nivel del salario mínimo, en esa medida habrá una reducción a la pobreza, estarán contribuyendo a reducir la pobreza y no solo el gobierno, porque hay que hacer una diferencia. Los salarios mínimos a nivel de gobierno son mejores que los salarios mínimos a nivel de empresa privada. Las prestaciones sociales a nivel del gobierno son mucho mejores que a nivel de la empresa privada. Y a veces uno se pregunta por qué será que los trabajadores y las trabajadoras sí hacen protestas, sí hacen huelga a nivel de Estado, a nivel de empresa pública, pero no dicen nada a nivel de empresa privada. Claro, uno revisa que las leyes laborales de este país benefician a la clase empresarial, benefician a los empleadores y no a la clase trabajadora. Por eso nosotros en la Comisión de Trabajo incluso tenemos un proyecto de ley que es iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, que es el Código Procesal Laboral para hacer pronta y cumplida justicia, y aquí el Partido Arena está totalmente opuesto. Ya sienten vergüenza que en la comisión estemos discutiendo y que ellos mismos digan que no entienden cuando en realidad no es cierto, porque tienen asesores entendidos en materia laboral. Es incluso penoso que digan vamos a eliminar este artículo, proponemos eliminar este otro, pero es realmente una actitud deliberada de estar en contra de hacer pronta y cumplida justicia. Es decir, las leyes laborales en nuestro país no benefician a la gente y por eso es que
En ese Consejo Superior, en ese Consejo Nacional del Salario Mínimo, que es un organismo tripartito, ahí está representado el gobierno, está representada la empresa privada y están representados los trabajadores. Nosotros queremos llamar la atención de la clase trabajadora para que revise los representantes que tiene ahí, porque en el pasado esta gente se ha vendido con la empresa privada y han apoyado las iniciativas y las propuestas de la empresa privada y no las de la clase trabajadora. Entonces, ya quisiéramos ver a nosotros, a los sectores laborales, poniendo verdaderos representantes ahí en esas instancias de toma de decisiones importantes de beneficio para ellos. Yo creo que los tiempos han cambiado y en este momento, en esa discusión de esta Comisión Nacional del Salario Mínimo, que como dice el diputado Quintanilla, es tripartita, ¿cómo sería entonces una discusión donde está la clase trabajadora, que está viendo que la empresa privada le ofrece menos porcentaje de aumento y el gobierno más? ¿Cómo se va o cómo se puede llegar a ese acuerdo para poder realmente subir el salario mínimo a los niveles que se están planteando? Bueno, ahí como lo dice, en el Consejo está integrado, ¿verdad? Tripartitamente, es una negociación, pero aquí el sector trabajo, el sector gobierno, van a ver también los beneficios, cuál es la propuesta concreta y consideraría y me atrevería a decir que van a terminar concretizando la que es la del gobierno, la clase trabajadora, porque si son los representantes de los trabajadores, no creo que vengan a defraudar a sus representados, teniendo ya una propuesta seria hecha por el gobierno, que es la que se está secundando, una propuesta que viene a cubrir, si bien es cierto, la canasta básica y a darle un nivel de vida un poco ya mejor a todos los salvadoreños, a todos estos empleados. Entonces, aquí a simple vista podríamos ver qué interés va a tener o va a jugar la empresa privada, si va a prevalecer los intereses del empresario o un salario justo para todos los empleados. Entonces, aunque la oposición, hemos escuchado a algunos personeros del partido de oposición al gobierno, donde dice que esta propuesta es una propuesta populista, pero hubo algo más en campaña que se propuso por parte de estos partidos de oposición, ¿no? Claro, de verdad que es importante traer a cuenta que en campaña el presidente del COENA, el señor Jorge Velado, dijo que en realidad los salarios mínimos en El Salvador eran muy miserables y que era importante aumentarlos siquiera al doble de la canasta básica. Si la canasta básica anda rondando los $203, significa que al doble sería de $406 el salario mínimo. Pero claro, sus patrones, en este caso la empresa privada, lo mandaron a callar y nunca más abrieron la boca. Incluso en este momento, Arena no ha dicho que respalda la propuesta de la ANEP, precisamente porque los sectores laborales, la clase trabajadora está pendiente, porque Arena tiene un discurso elegante en los medios, pero una práctica contraria a los intereses de la clase trabajadora. Debemos tener claridad que el partido Arena representa los intereses de la clase burguesa, de la clase dominante, de la clase empresarial. Son un partido empresarial y en ningún momento ellos se ponen en el zapato de la clase trabajadora, que es la que tiene de verdad necesidades elementales que cubrir, como educación, como salud, como vivienda, además de la alimentación, que es lo básico para poder vivir. Entonces, por eso es que nosotros, siendo coherentes con la realidad del país y siendo de verdad razonables, es que consideramos a bien respaldar la propuesta del gobierno, porque bien pudimos decir que se apruebe o se apoye la propuesta de otro, pues son 11 propuestas. Aquí hay una propuesta de otro de los sectores que están precisamente haciendo propuestas. La Coordinadora Unitaria Social y Sindical, CUS, está proponiendo que sea de $550, tanto en el campo como en la ciudad. Nosotros quisiéramos ver a la coordinadora presionando a sus representantes ahí en el Consejo Nacional del Salario Mínimo para que siquiera lleguen a la mitad de lo que están proponiendo, que significaría $275.
a nivel general. Ahora, ustedes como Comisión de Hacienda, a ver, diputado Sandoval, ustedes reciben las propuestas, escuchan a los sectores y llega un punto en que esas audiencias se terminan, ¿no? Entiendo que empezaron el 13 de enero, que se van más o menos después del 15 de febrero. ¿Cómo es que ustedes al final van a dar también un dictamen como Comisión de Hacienda, digo, de trabajo, o simplemente no les corresponde? Sí, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es dar un dictamen favorable, un recomendable, ¿verdad?, hacia el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Lo que sucede acá, y es que hay que decirle a toda la población que esté pendiente cuando nosotros llevemos a cabo esa comisión, porque vamos a ver si en este caso Arena da sus votos para este recomendable que le vamos a hacer al Consejo Nacional del Salario Mínimo, ¿verdad?, donde va la propuesta del salario, que sería en este caso el ajuste de los $300 hacia el sector urbano y los 250 al sector rural. Entonces, hay que estar pendientes. Nosotros vamos a hacer el estudio. De hecho, nosotros presentamos ahora la pieza. Pensamos que iba a llegar ahora a junta directiva para haberlo visto mañana en plenaria e inclusive haber sacado mañana ya ese dictamen favorable con ese recomendable, pero va a pasar a lo que es el día martes, que tenemos la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Vamos a darle por recibido y hacer el estudio, y nosotros como grupo parlamentario del FMLN estamos ya listos para dar nuestros votos ese día, si es posible sacar ese recomendable el mismo día hacia el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Entonces nosotros estamos preparados, ¿verdad? Ahora vamos a ver si realmente esos discursos bonitos que da la oposición se los refleja al pueblo con hechos. Entonces ese día queremos ver esa manifestación, como lo manifestamos anteriormente en campaña. Ofrecieron y dijeron que el salario mínimo debería de estar valorado o tener por lo menos una cantidad que fuera el equivalente a 2 canastas básicas. Y ahora, ¿por qué guardan silencio? ¿Por qué le guardan ese silencio a la clase trabajadora? ¿Por qué tratan de persuadir esta temática muy importante ahorita? Cuando también la ANEP en este caso está dándole un retroceso al ámbito laboral, está pisoteando los derechos de los trabajadores. Los trabajadores a cada año tienen esa esperanza de decir, el gobierno nos va a aumentar. ¿Por qué? Porque el costo de la vida va cambiando, entonces va aumentando. Entonces, es por eso también que el gobierno ha venido aumentando ese 4% durante 3 años, y que la clase trabajadora se lleve esa noticia, que miren, tenemos una propuesta de un 3%, le estamos disminuyendo un 1%, ¿verdad? Entonces, creo que a cualquiera esa noticia lo va a decepcionar, pero el gobierno está haciendo la propuesta y nosotros nos mantenemos firmes y esperamos que este martes podamos emitir ese dictamen favorable y ese recomendable, sino que juzgue la población, el pueblo salvadoreño, la clase trabajadora, quien manifiesta que es protector de ellos cuando a la hora de la hora defiende el sector empresarial. ¿Qué mensaje enviaría usted al sector laboral, pero también al sector empresarial sobre esta discusión y sobre estos manejos? Bueno, en realidad el mensaje es que en estas discusiones, después de que finalicen las audiencias y después de que tengan también en sus manos el recomendable, que esperamos los demás grupos parlamentarios lo acompañen, que es hasta donde puede llegar la Asamblea Legislativa, en realidad de los 3 sectores, por lo menos 2 deben de estar de acuerdo. Entonces, nosotros creeríamos que si esta es una propuesta de gobierno y el gobierno está representado ahí, no va a cambiar de posición. Entonces, el sector laboral tiene ahí sus representantes, obviamente tiene un abanico de propuestas, pero la propuesta de gobierno es la que se pone como en un nivel intermedio. Entonces, y la de más extremo, en términos bajos, es la de la ANEP y la de la Unión MIPYMES. Entonces, el llamado que le hacemos nosotros a los dirigentes o representantes de la clase trabajadora o del sector laboral en el Consejo Nacional de Salario Mínimo es que recojan el sentir y pensar de la clase trabajadora y que apoyen a los trabajadores y a las trabajadoras en sus propuestas, y a la empresa privada que también sea justa, que sea también consciente de que la realidad del país no da para repartir migajas, sino para repartir parte de la riqueza que ellos obtienen
premiando el trabajo y el sudor que día a día la clase trabajadora deja desde horas de la mañana hasta horas de la tarde en su actividad laboral. Entonces, es de justicia que el salario mínimo se aumente sustancialmente. Repito, nosotros quisiéramos que fuera el equivalente a la canasta básica ampliada, pero la realidad del país no da para eso y tampoco podemos, ahí sí seríamos populistas si nosotros saliéramos con una propuesta de esa naturaleza. Por tanto, el llamado vehemente a la clase trabajadora y a la empresa privada es a ser coherentes con el clamor de la clase trabajadora, aumentando el salario mínimo de tal manera que se ajuste a las necesidades mínimas de la gente. Muy bien, vamos a hacer nuestro segundo corte. Al volver vamos a hablar de otros temas como la discusión que se está teniendo sobre la ley del Código de Trabajo, que entendemos también es un tema que ustedes como Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa discuten. Ya regresamos. Antes de pasar al otro tema sobre esta ley de Código Procesal de Trabajo que también se discute en el seno de la Comisión de Trabajo que ustedes presiden, que le voy a pedir al diputado Sandoval que nos explique sobre esta ley. Quisiera también su opinión sobre qué les parecería que se transmitiera públicamente la discusión del Consejo Nacional del Salario Mínimo. ¿Cómo mirarían ustedes que así como se discutieron casos como el del expresidente Flores públicamente, se transmitiera en los diferentes medios de comunicación el tema del salario mínimo? Bueno, para nosotros sería muy importante y sería lo idóneo en este caso, porque la población se va a dar cuenta de ver la propuesta que ha hecho el gobierno, ¿verdad? La propuesta que ha hecho en este caso a la empresa privada y el sector de trabajadores. Y en este caso lo importante, ver qué criterios van a tomar o por qué van a decidir o en qué van a basar su resolución en el cambio del ajuste. Entonces, o por qué van a desistir de la del gobierno, ¿verdad? O por qué van a optar en este caso a la de la empresa privada. Y aquí también los trabajadores van a ver si realmente sus representantes les están cumpliendo, si están velando por sus intereses o están velando por intereses diferentes para los cuales han sido colocados en este consejo tripartito. Y con el tema del código, que dicen que no hay, ¿verdad? Ley de Código Procesal de Trabajo. Sí, lo que sucede es que en el ámbito laboral nada más tenemos un código de trabajo. Código de trabajo que también ha venido a regular la parte adjetiva y sustantiva, en este caso también la procesabilidad. Pero el Código de Trabajo ha venido a establecer procedimientos muy largos, ¿verdad? Muy largos y que vienen a favorecer a la clase empresarial en este caso, desprotegiendo al trabajador. Entonces, la Corte Suprema de Justicia introdujo una pieza de correspondencia a un proyecto de tener un nuevo Código Procesal de Trabajo. ¿Por qué? Un código que viene a garantizar los derechos de los trabajadores, donde viene a colocar una igualdad de patrono y trabajador. Y para poner un ejemplo, si ahorita en el ámbito bajo la figura del Código de Trabajo antiguo, que es el que está vigente ahorita, que es el que están aplicando, un patrono me despide, y en este momento él me despide, yo me aboco al Ministerio de Trabajo o al juzgado de lo laboral. ¿Y qué sucede? Yo en este momento me estoy quedando sin empleo, no voy a tener un dinero para contratar un abogado. Por consiguiente, tiene esa ventaja el patrono, porque el patrono él sigue funcionando con su empresa. Claro. Yo en este caso no tengo dinero para contratar un abogado, entonces, ¿qué va a suceder? Mi familia puede estar aguantando hambre también. Entonces, llega a motivar al trabajador de venir a aceptar en los juicios la cantidad que le parezca al patrono, ofertarle. Entonces, cantidades que a veces que son menos de la mitad de lo que tiene ganado en concepto de indemnización, ¿verdad? Entonces, ahora con el nuevo proyecto, el nuevo Código Procesal Laboral, en este caso, si el patrono me quiere despedir, primero tiene que iniciar un juicio de autorización de despido. Yo voy a seguir laborando, mientras él sigue un proceso. Entonces, va a ser el juez de lo laboral, en este caso, quien va a dictaminar si da lugar la petición del patrono que se me despida
o sigo laborando, pero yo voy a seguir laborando en este caso. Esas son una de las diferencias. Otras también que trae garantías, en este caso a favor de los trabajadores, que por ejemplo, el trabajador va a demandar al patrono, inmediatamente puede solicitarle al juez de lo laboral, ¿verdad?, que le coloque medidas cautelares, por ejemplo, grabarle un bien inmueble, un vehículo. ¿Por qué? Para garantizar una posible indemnización. Nosotros sabemos en nuestro país se dieron casos donde empresas de la noche a la mañana desaparecieron. Y los trabajadores, ¿a dónde quedaron? ¿Quién los indemnizó? ¿Y en qué momento se encuentra, en qué momento o qué grado de discusión se tiene de esta propuesta en específico? Decirle que en el grado que tenemos una propuesta que tiene un código que contiene 376 artículos, más o menos. Y van Entonces, en el y cual. vamos ahorita apenas por el artículo 50. Y mencionarle al pueblo salvadoreño en este caso que la legislatura anterior, que fue la del 2012 al 2015, ya habían aprobado 46 artículos. Y por insistencia del partido Arena, que desconocían el tema, en este caso, dijeron que volviéramos a hacer, argumentando que habían diputados nuevos. Yo creo que no era ese el argumento, teniendo asesores, como lo hemos manifestado, regresamos a empezar de cero. Esto es lamentable, lamentable. Y cuando llegamos a ver a las comisiones a discutir el proyecto, solo avanzamos a veces 5 artículos, 3 artículos. O sea que está, como decimos coloquialmente, está verde todavía. Correcto, pero es por lo que manifestamos, porque es un código que viene a colocar en igualdad al trabajador con el patrono. Entonces, lo que ellos quieren es que todo el sector empresarial siga pisoteando a la clase trabajadora que dignamente gana un salario justo en nuestro país. Bueno, tengo un tema y me queda muy poco tiempo, pero recientemente ustedes aprobaron una ley de probidad que también fue frenada, dado a la Sala de lo Constitucional, que dijo que bueno, que no, que había que esperar. Sus impresiones al respecto. Bueno, muy rápidamente. En realidad hoy la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha convertido en el despacho jurídico del partido Arena. Arena, cuando se discutió y aprobó la nueva ley de probidad, que no existe también, es una nueva ley, protestó argumentando que el artículo 240 de la Constitución no se estaba aplicando en su inciso primero y en su inciso cuarto. Para que la población tenga claro, el inciso primero dice que los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieren sin justa causa a costa de la hacienda pública o municipal estarán obligados a restituir al Estado o al municipio lo que hubieran adquirido ilegalmente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido conforme a las leyes. Eso dice el artículo 240. En palabras sencillas es que se enriquezcan por el Estado. Y la hacienda municipal, pública y municipal. Pero el inciso cuarto dice: los juicios por enriquecimiento ilícito sin causa justa solo podrán incoarse dentro de 10 años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento. En la práctica ellos estaban protestando que el juicio civil que está planteado en la Constitución no se estaba dejando claro en esta ley, como si en el país no existiera otro cuerpo de leyes que regulan el investigar o castigar el enriquecimiento ilícito. Entonces, lo que se está haciendo con esta ley es dándole, como dicen ellos mismos, dientes a la sección de probidad, que es la que recibe hoy por hoy las declaraciones juradas del patrimonio que tiene un funcionario cuando entra a su ejercicio y cuando sale del mismo, para hacer balance si éste ha aumentado su patrimonio y si es sobre la base de los salarios o hay algo más. Y cuando hay dudas de eso es que entonces la misma ahora sección de probidad podía investigar. En el pasado solo lo podía hacer en la Fiscalía General de la República, pero con la sentencia de la Sala
prácticamente volvemos al estado anterior y en vez de avanzar retrocedemos en una legislación que viene a castigar la corrupción, que viene a castigar el que alguien se haga rico sobre la base de acciones ilícitas. Muy bien. Les agradezco mucho su presencia al diputado Nelson Quintanilla. Muchas gracias. Y al diputado Jaime Sandoval. Y sobre todo a usted por su fiel sintonía en este canal 29 de Gente V y en su sección de opiniones Gente V. Queremos repetirle que en estas semanas vamos a estar invitando con el tema de salario mínimo. Gente V va a estar cubriendo, ojalá que permitan que se dé cobertura a esta discusión, así que estén pendientes de la programación para que usted de primera vista y de primera voz se entere de lo que ocurre. Así que les agradecemos su presencia. Mañana esta entrevista a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche una nueva entrevista donde esperamos su presencia.